días. Estamos en este podcast a ras de césped y hoy con una persona que para mí es muy importante en lo personal y en lo profesional, que es Ángel Orejana. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Antonio. Ángel es un podólogo prestigiosísimo, profesor, nos va a contar él ahora en breve quién es, qué es lo que hace. Y hoy tenemos un podcast muy interesante porque vamos a hablar de los pies, de esa parte tan importante de los futbolistas. Yo tenía un entrenador, Ángel, que decía que los pies era la herramienta. Él decía que había que cuidar la herramienta. Entonces, bueno, pues quiero que nos cuentes un poco tu trayectoria y luego entramos un poquito en materia, ¿vale? Muy bien, Antonio. Bueno, en primer lugar agradecerte estos minutos porque siempre es un placer compartirlos contigo. Y nada, también decirte que muchas gracias por las palabras y te las devuelvo. Para mí también eres alguien importante. Muchas gracias, ya lo sé. O sea que es un placer estar aquí contigo charlando de pies, encima de pies. Si charláramos de fútbol, creo que los comentarios serían menos interesantes. En fin, bueno, nada, yo no soy muy bueno hablando de mi trayectoria, pero bueno, trabajo en la Universidad Complutense de profesor del grado de Podología desde hace casi 30 años y bueno, mi ejercicio clínico y mi ejercicio profesional, aparte del docente, pues siempre ha estado vinculado al tratamiento ortopédico y al tratamiento de las enfermedades del pie y del tobillo, que tienen un componente fundamentalmente mecánico, a la explicación de por qué pasan y cómo solucionarlo con tratamientos conservadores. Digamos que esa es, resumiendo, mi trayectoria. Luego pues podríamos decir más cosas, pero eso ya, aunque mejor que lo digan otros, que a mí me da vergüenza. Bueno, vamos a meternos en materia porque este podcast, que además va para un curso también orientado a chicos que juegan al fútbol, bueno, veis que esto es un directo, tenemos una compañía ahora por aquí fuera de un jardinero, pero bueno, todo se soluciona con buena fe. Quiero que nos cuentes un poco cuáles son los dos tipos de lesiones más comunes en los pies de un futbolista. Bueno, básicamente yo creo que el fútbol es un deporte de contacto, eso es algo que es evidente, cada vez es más físico y cada vez hay más contacto, ¿no? No es lo mismo el fútbol de hace 40 años que el fútbol actual. Por lo tanto, la principal causa de lesión en el fútbol siempre son episodios traumáticos. Y la segunda causa más importante, pues acaban siendo lesiones dérmicas. Es verdad que luego podríamos... Dérmicas es de la piel, ¿no? Sí, dérmicas es de la piel. Es verdad que luego podríamos meter una tercera causa que quizá la vemos menos en medios de comunicación porque puede tener menos impacto, que son las lesiones por fatiga. Es decir, yo repito un ciclo y al final el tejido pues se fatiga. Con lo cual pues también ahí podríamos meter un tercer bloque de lesiones. De las dérmicas, cuéntanos algo. Las ampollas, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, las patologías dérmicas son quizá las más, bueno, no voy a decir las más habituales, pero sí son habituales, sobre todo son habituales en pretemporada. Eso te iba a decir. Donde... Luego te tengo que contar un truco que me contó un entrenador hace, a ver si es un truco con fundamento. Seguro que es bueno. Las dérmicas quizá en pretemporada son las más habituales. Luego es verdad que durante los partidos, los entrenamientos, pues a través de pisotones, a través de impactos con el contrario en vez de con el balón, etcétera, pues acaban apareciendo lesiones a nivel de la uña, a nivel del aparato ungueal, fundamentalmente hematomas. Y los hematomas yo creo que son situaciones que hay que resolver inmediatamente. Un hematoma tarda muy poco en aparecer. Cuando has acabado el partido, el entrenamiento, ya ves el hematoma y hay que pincharlo. Hay que pincharlo, cuanto antes lo pinches y lo drenes, mucho mejor. Primero porque es más fácil y segundo porque... O sea, para sacar la sangre, entiendo. Sí, hay que sacar la sangre, porque si no la sacas, se va a coagular y se va a producir un despegamiento de la lámina ungueal, de la uña, y la vas a perder. Y perder la uña no es que sea algo que no es habitual en el deporte, pero si puedes evitarlo es mejor porque siempre es una protección y siempre cualquier impacto en el dedo sin uña es más problemático. Las otras lesiones que están relacionadas con ampollas y con erosiones y heridas, pues están más bien relacionadas con la utilización de calzado nuevo, calzado muy ajustado o
calzado que no respeta algunas prominencias óseas. Por ejemplo, la parte posterior del talón es un foco de conflicto y normalmente cuando el futbolista tiene estas situaciones lo recomendable es que se haga una pequeña descarga en la zona con algunos dispositivos que hay. Taloneras o alguna cosa de esas, más o menos. Se pueden usar taloneras para elevar un poquito el talón y cambiar el punto de conflicto, o se pueden utilizar protecciones que sean como un tipo de almohadilla, que son, ¿no?, selectivas para evitar que esa zona tenga algún tipo de conflicto con la bota, sobre todo mientras es nueva, porque una vez que la bota ya está utilizada, no suele haber ya tantos conflictos. Bueno, ¿y las traumáticas? Bueno, perdona, te iba a decir yo lo de las... Yo tenía un entrenador, pues claro, en pretemporada, los pies que además vienen del verano, que están muy relajaditos, en cuanto les empiezas a meter presión, me imagino que eso afecta mucho. Y nos decía, poneros antes del calcetín de fútbol una media como ejecutivo, esa tela de las medias, y yo la verdad es que de ahí en adelante lo hice y fue mano de santo. No sé qué relación causa-efecto habrá. Sí tiene una relación. Es verdad que cuando tú empiezas la temporada, y cuando haces esfuerzos, sobre todo el tema es que en pretemporada se suelen hacer esfuerzos físicos en terrenos muy secos y en situaciones muy secas. Entonces hay mucha fricción del pie sobre el calcetín, sobre la bota o sobre la deportiva. Y muchas veces aparecen erosiones, ampollas vinculadas a estas situaciones de fricción. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues o poner vaselina o poner algún medio que permita que la piel no sea la que friccione directamente sobre el calcetín ni sobre el calzado. ¿Qué hace el ejecutivo? Sobre todo estos ejecutivos que son muy finitos y bueno, incluso de materiales poco transpirables, pero que resbalan mucho. Lo que te permite es que el elemento que resbala es el ejecutivo sobre la media y no es la piel sobre la media, con lo cual tú ya no tienes... El impacto no es tan grande. No, claro. No tienes esa situación, sí, es una forma... Hace muchos años, además recuerdo una pretemporada en campo de tierra que era mortal. Y otro apunte que te quiero hacer, que esto sí que quiero que se lo digas a los chicos, porque para mí es un error, y yo se lo digo siempre, pero no hay manera. Y son esos calcetines que llevan a veces ahora los chicos, que son tan bajitos, y que entrenan con ellos, que lo único que hace es que la bota esté rozando con la piel, les hace unas ampollas y no hay manera. Y yo digo siempre, ponte unos calcetines altos. Bueno, pues los chicos, como esos calcetines son muy cómodos... Ya, bueno, aquí chocamos un poco con la estética y las tendencias de moda. Y yo creo que en el deporte no hay nada más estético que aquellas cosas que te dan utilidad. O sea, la estética queda muy bien para afuera. A ver, es importante dos cosas. Cuando tú utilizas una bota, es verdad que hay hoy en día en el mercado botas de calcetín, bueno, hoy en día desde hace tiempo, ¿no? Botas de calcetín que te abrigan un poquito más el tobillo y botas convencionales que son pues, las que clásicamente se han utilizado, ¿no? Si tú utilizas un calcetín, el calcetín realmente en el fútbol es un elemento que se utiliza para proteger el pie, para evitar roces de la bota, de las espinilleras, bueno, las espinilleras cuando son bajas, ¿no? Sí. O conflictos con impactos, y esto es importante que el calcetín suba, porque si tú dejas el calcetín por debajo, ten en cuenta que el fútbol es de desplazamientos laterales, de frenazos y de arrancadas. Entonces lo más probable es que en alguno de estos se te genere una erosión por el roce de la bota con la piel directamente. Por lo tanto, sí, es más recomendable que el calcetín suba por encima del tobillo. Ángel, nos has hablado de la importancia de las lesiones dérmicas. Yo me da la sensación que donde realmente está el meollo fuerte es en las lesiones traumáticas, que es en los golpes, esguinces, esas cosas. Cuéntanos. Bueno, sí, las lesiones traumáticas quizás sean las más importantes porque son las más invalidantes. Evidentemente tenemos las fracturas, que aquí no vamos a entrar a hablar mucho de ellas porque son situaciones claras. Todos recordamos algunas muy espectaculares, muy llamativas, como las que afectan a la tibia, otras que son menos llamativas, como las que afectan a los tobillos, pero que son muy graves, y muy el día a día y son mucho más habituales que las de la tibia.
Y digo son graves porque son muy importantes que se reduzcan perfectamente, porque de una mala reducción, algunos futbolistas con nombres y apellidos ilustres han terminado sus días de gloria. Su carrera prácticamente. Su carrera prácticamente. Es una lesión que puede acabar con la vida deportiva del jugador. Pero bueno, más allá de estas, quizá a mí me gustaría hablar de aquellas lesiones que son traumáticas, pero que son más del día a día, son más habituales que las fracturas, y que algunas veces no se le da la suficiente importancia. Y aquí tenemos las lesiones de la primera metatarsofalángea, del dedo gordo, las lesiones del dedo gordo del pie, las lesiones del medio pie, de lo que se denomina la interlínea del Lisfranc, y las lesiones de los esguinces de tobillo y lesiones de los ligamentos de tobillo. Te voy a contar dos cosas de las primeras y luego hablamos un poco más tranquilo de los esguinces. Ese es el pan nuestro que son más habituales. Siempre hay una máxima, ¿no? Que es que a un balón hay que entrar fuerte. Y algunas veces el cuerpo, pues claro, tú ves a un rival, viene fuerte, tú vas fuerte, pero algunas veces tienes la duda, metes el pie un poco menos fuerte y aquí tienes un problema. Y generalmente los problemas o están en la primera metatarsofalángea o están en la interlínea del Lisfranc. Estas lesiones se les da poca importancia. Pues es el impacto, claro, ¿no? Frontal, además, ahí. Yo voy en una dirección, el contrario va en otra y se me genera un movimiento contrario del pie hacia donde yo lo estaba dirigiendo. Sí. Y además a máxima potencia, claro. Y a máxima potencia y a mucha velocidad, y esto genera lesiones que son más limitantes y más pesadas de lo que uno cabe esperar, porque cuando te hacen los primeros estudios no hay daño óseo. Esto es una buena noticia. Entonces parece que cuando no hay daño óseo, las cosas se recuperan rápido. Esto es un golpe. Hay que tener cuidado con esto es un golpe, porque algunas veces detrás de esto es un golpe, lo que tienes es una lesión de ligamentos que te produce inestabilidad, y si no le das el tiempo y la recuperación y el tratamiento adecuados, al final lo que podrían haber sido 3 semanas, 4 semanas en una primera metatarsofalángea se convierten en media temporada de dolor. Y lo que no recuperación de las lesiones. Y lo que son de 6 a 8 semanas en las lesiones del Lisfranc se acaban convirtiendo en lesiones recidivantes, crónicas, que no solo no se han quitado en la temporada, sino que al mínimo contratiempo acaban volviendo los dolores. Por lo tanto, son lesiones que hay que tener más cuidado, hay que recuperarlas bien, porque generalmente acaban dando o bien edemas óseos, que el periodo estimado está entre las 6 y las 8 semanas en lesiones del Lisfranc, no en lesiones sutiles o fracturas, sino simplemente esguinces del Lisfranc con algún componente de edema, o entre las 3 llegando a las 4 en las primeras metatarsofalángicas, que son inestables. Bueno, y el esguince, el día a día yo digo que el futbolista que no tiene un esguince que no es futbolista. Eso es el... O que juega muy bien. O que juega muy bien, también es verdad. Habría que preguntarle a Kroos cuántos esguinces ha tenido. Es verdad. Buena reflexión. Bueno, cuéntanos un poco... Bueno, yo creo que el esguince es el episodio más habitual. Todos los que hemos dicho se presentan, pero el más habitual es el esguince. Y luego pasa otra cosa. En el mundo profesional el esguince está muy bien manejado. En el mundo amateur el esguince está... Bueno, en el fondo, como todas las lesiones, claro, el tratamiento de la lesión a un profesional tiene su cuerpo médico alrededor, y el tratamiento en un futbolista semiprofesional o en unos chavales que están jugando, yo creo que no es tanta atención, claro. Se banaliza un poco, parece que un esguince no es nada. Un esguince es una situación compleja que primero produce una lesión del ligamento, y la lesión del ligamento tiene un plazo biológico. Es decir, una cosa es controlar el síntoma, pues el síntoma sí se puede controlar con reposo, con antiinflamatorios, con fisioterapia, bajas la inflamación y la articulación coapta otra vez, con lo cual una parte de la inestabilidad la has perdido, porque se produce simplemente por la inflamación.
Pero hay otra parte que es por el daño de la fibra ligamentosa. Y si el daño de la fibra ligamentosa existe, tiene un periodo biológico que está en torno a las 3 semanas. Y que no se puede adelantar y esto de ninguna manera. No es una cuestión de qué hago, ni de si quiero, de si soy blando, o soy fuerte, o soy más atrevido o menos. Esto es una cuestión de que si tú no recuperas el ligamento no vuelve a tener las propiedades que tendría que tener. Y esto a largo plazo produce inestabilidades de la articulación, y las inestabilidades de la articulación a largo plazo produce lesiones en la articulación, en el cartílago articular. Y esto sí que es una situación grave, porque tobillos los tenemos para jugar al fútbol, pero nos tienen que durar suficientes años como para vivir sin dolores. Hay futbolistas profesionales, por ejemplo Batistuta, Kiko, el que fue jugador del Atleti, que han terminado con los tobillos que prácticamente dicen que es que no podían ni andar, Kiko, porque imagino que les habrán forzado a jugar antes de tiempo, y al final esa articulación se hace mucho más laxa y no sujeta, claro. No sujeta a giros y se te va, no sujeta a impactos. Es más, es que llega una situación en la que ni siquiera un golpeo con empeine es tolerable, porque claro, el golpeo con empeine, tú pegas sobre el balón, la tibia va para adelante y el pie va para atrás, el balón hace resistencia. Sí. Entonces eso te genera una situación complicada y dolorosa. Hay otros, Van Basten, por ejemplo, tuvo una retirada prematura por un tobillo con un grave daño articular. Yo creo que hay que cuidarlo, eso es lo primero. Lo segundo, los tobillos, los esguinces de tobillo, aparte del plazo biológico, luego hay una recuperación que tienes que hacer. Y en tercer lugar, los esguinces de tobillo hay que valorarlos bien, porque algunas veces no solo afectan al ligamento lateral, también pueden afectar al medial, y esto también es más complejo de recuperar que el lateral, y algunas veces afectan al ligamento que hay entre el peroné y la tibia, ¿no? Que se acuerden de Alfonso, que tuvo una lesión de la sindesmosis distal de la tibio-peroné, que son lesiones complejas también, que hay que tener cuidado con ellas, y que si se han producido, el tratamiento también es más cuidadoso, más largo de recuperación. En general, un esguince no importante te va a llevar 3 semanas, más un periodo luego de protección y de trabajo, pero ya en 3 semanas estarás funcionando. Más complejo, pues puede llevarte entre las 3 y las 6 semanas, y ya si el esguince es muy complejo, pues depende del nivel profesional, pues hay veces que es más operativo una reconstrucción que un tratamiento conservador. Qué bueno. Bueno, ya vamos avanzando, y ahora 2 cosas. Una, higiene de los pies, la higiene del día a día, que los chicos a veces se olvidan de la importancia. Cuéntanos esas 3 cosas que tienen que tener. Bueno, yo creo que vitales. Vital en la higiene del pie es, por un lado, que cuides los calcetines. Hoy en día, afortunadamente, hay calcetines antideslizantes que te ayudan, sobre todo cuando tú entrenas en terrenos duros, o el césped artificial, que de césped tiene poco y de artificial mucho, y es muy duro, y generas muchas abrasiones. Entonces yo creo que es importante que esto lo utilicen. En segundo lugar, es importante que tengas cuidado con lo que hemos dicho de hematomas, abrasiones, etcétera. Si hay hematomas, pínchalos ya. Si hay alguna abrasión, observa por qué se ha producido y elimínala. Si ya se te ha producido, no te pongas un compit o segundas pieles, porque lo que te va a producir es más lesión dérmica, no te la va a proteger, porque el compit se va a pegar sobre una situación donde ya no hay piel. Y luego tienes que observar también un poco el cuidado del calzado, ¿no? Quiero decir, las botas de fútbol sudan, y tienes que lavarlas, tienes que cuidarlas, porque las uñas, todas esas cosas, imagino, también esas humedades entre los dedos, tiene una cosa que es que el olor que desprenden es por crecimiento bacteriano. La uña cortada, por favor,
favor, porque no, el impacto sobre el balón de una uña larga te produce hematoma. Es que te ves un golpe hacia detrás y un levantamiento de la parte... La retrae, ¿no? Y te acaba produciendo lesiones. Cuando te duches, sécate bien, porque al final el pie es una zona muy alejada, metemos los pies en las chanclas, nos vamos, bueno, eso no está mal si es verano y al final se te seca el aire, sí. Pero si después vas a poner un calcetín, sécalo porque favoreces infecciones, fundamentalmente. No es que las infecciones te vayan a evitar jugar al fútbol, pero no son agradables ni son buenas, claro. No son buenas y no son saludables. Vale. Y una cosa muy en boga ahora mismo y que se hace mucho hincapié en ello, las plantillas. Bueno, imagino para temas de pisadas. El mundo de las plantillas en el deporte es algo que está muy actual, muy de moda. Bueno, muy de moda. Es algo que cada vez está cogiendo más peso. En el fútbol, yo creo que no todos los deportes funcionan igual. Por ejemplo, el atletismo es un deporte lineal. Tú al final corres en línea, repites ciclos en línea y los tejidos están más sometidos a fuerzas de deformación, relajación, que fatigan el tejido y aparecen pues, una serie de lesiones con mucha más facilidad que en el fútbol, ¿no? El fútbol no es un deporte tan lineal, es un deporte donde los esfuerzos son más cortos, las recuperaciones existen, dependiendo de la posición cambia mucho el movimiento del jugador, con lo cual cambia mucho el esfuerzo que hace sobre el pie y sobre las estructuras superiores. Por lo tanto, las plantillas quizá sean menos preventivas en cuanto a lesiones por fatiga, a menos que existan algunas condiciones estructurales que tiene el jugador. Por lo tanto, si la pregunta es ¿todos los futbolistas deben llevar plantilla? Yo pienso que no. Pienso que no hay nada demostrado de que llevarlos todo el mundo sea mejor que no llevarlas. Pero sí creo que hay una función que cumplen las plantillas que está relacionada fundamentalmente con 3 episodios. El primero, que haya deformidades estructurales que facilitan o predisponen al jugador a lesiones. Un pie plano, un pie muy cabo, una posición muy volcada hacia afuera del pie, muy supinada, unas rodillas que están muy desalineadas. Situaciones de estas yo creo que ayudan a corregir la posición. Sí, bueno, sobre todo ayudan a corregir las cargas que soportan las estructuras blandas y las estructuras articulares, ¿no? Esa es la primera. La segunda, pacientes con lesiones recidivantes. Es decir, todos tenemos en mente futbolistas que han tenido una lesión muscular y siempre tienen la lesión muscular. Las lesiones musculares no aparecen de la nada. No aparecen solo porque se cuiden mal. A ver, esto puede ser una vez, pero aparecen por algo mecánico, en general. Con lo cual, antes de que llegues a tener 30 lesiones en una estructura, habrá que hacer una evaluación. Y en esos casos, creo que las plantillas tienen una utilidad importante porque ayudan a disminuir la carga del músculo y del tendón. Y luego, en tercer lugar, pues para algunas situaciones como pues que sobre todo rodillas, en los que futbolistas han tenido daños cartilaginosos que les han tratado y evidentemente la plantilla ayuda a descomprimir esa parte tratada de la articulación. Bueno, pues ya estamos terminando y ahora ya mi pregunta. Fundamental que un futbolista o un deportista vaya al podólogo por lo menos un par de veces al año, que menos, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, evidentemente los clubes profesionales tienen dentro de su organigrama médico a un podólogo. Claro. Estos menos, no hay mucho que hablar, pero los semiprofesionales, voy a decir los semiprofesionales porque... O los chicos que juegan al fútbol. Y los que no son ni siquiera profesionales, pero aspiran a llegar a serlo alguna vez en la vida, yo creo que al menos deberían de hacer una visita la postemporada a lo mejor. Al principio o al final. Depende, de esto varía un poco. A mí siempre me gusta más ver a la gente al final de la temporada que al principio. Porque al principio siempre hay prisas, claro, estás empezando la pretemporada, es complicado, hay cualquier adaptación, hay estrés porque
el entrenador busca y no sé si me voy a quedar, en fin. Final de temporada te permite un análisis más fácil porque te cuentan cómo ha evolucionado su temporada, cuáles han sido sus lesiones, cuáles han sido sus molestias, y tú analizas un poco todo y valoras si es útil o no es útil una plantilla, y si es útil o no es útil, o qué recomendaciones de trabajo de fisioterapia. Eso no es que lo haga el podólogo, sino que, oye, creo que te ayudaría esta parte, y debes de trabajar con recuperadores funcionales o debes de trabajar con fisioterapeutas que te ayuden a equilibrar fuerza, a ganar elasticidad, a potenciar mucho la elasticidad. La elasticidad es una cosa, el deportista vive de la elasticidad y se le da tan poca importancia. Te quiero hacer una pregunta ahora. Cada vez se le da más, pero hay que tener en cuenta que cuanta más elasticidad tengan las fascias, el músculo está menos exigido. Y al final creo que había un estudio de la FIFA que el riesgo más o menos estimaba que cada 1000 horas o un poco menos de entrenamiento había una lesión muscular en un futbolista. Esto es una cosa, si yo... ¿Cada cuánto te lesionas? ¿Cada cuánto te lesionas? Pues más o menos en torno a las 1000 horas hay un riesgo de que tengas una lesión muscular alto. Eso por eso los preparadores físicos ahora llevan tanto ese control de prevención que en el que dicen es que casi por estadística en X tiempo te vas a lesionar, y por eso lo llevan tan... Claro, es que algunas veces el futbolista, yo entiendo que quiere jugar todo, sobre todo estamos hablando de profesionales, ¿no? Pero es que en amateur quiere jugar todo, pero tienes que entender que el cuerpo no es una máquina y tiene que tener sus plazos, sus recuperaciones, y por cada X horas pues tienes que cuidarlo, ir a fisio, hacer trabajo de elasticidad, pero de elasticidad desde core, desde toda la zona sacrolumbar para abajo. Son tus, digamos, es como cepillarte la boca para evitar una caries. Bueno, pues yo hago elasticidad para evitar lesiones tendinosas, articulares y musculares. Ángel, una enciclopedia. Una enciclopedia. Botas. Ah, botas, joder, se nos olvida, es verdad, tienes razón. Botas de fútbol, dígase. Solo dos cositas. Dígase, botas de fútbol, por supuesto, las mejores de Cristiano Ronaldo, que mete muchos goles. Bueno, si con las botas de Cristiano Ronaldo viniera la actitud que tiene en el campo, el compromiso que tiene en el campo, y solo la mitad de su pegada, no hace falta toda, porque igual si tienes toda, fíjate, en el mundo lleno de cristianos sería un... No, las mejores botas, no, yo creo que hay evidentemente las marcas comerciales compiten y por eso fichan a iconos, ¿no? Para que tú quieras llevar las botas de tu ídolo. Por supuesto. Pero la realidad es que es mucho más sencilla. Las botas en general se dividen en muy buenas y menos buenas, y algunas muy malas. Entonces yo creo que tienen que entenderse dos cosas. La primera, cuando tú compras una bota, tiene que tener una placa lo suficientemente rígida como para que tú no la dobles. Si tú doblas una bota por la mitad o la pones en una superficie dura, aprietas en la mitad y se hunde parcialmente, esa bota en un campo de césped artificial, que es el 85% de los campos de España y de donde se practica fútbol, los niños, los adolescentes, incluso los semiprofesionales o profesionales de segunda red, de tercera red, en fin, eso es una bota que es potencialmente dañina, aumenta exponencialmente el riesgo de lesión muscular, tendinosa y en esguinces y todo ese tipo y fascial, de la fascia plantar, sobre todo. Aquiles, fascia y gemelos y rodillas están muy expuestos. Entonces, esto les recomendaría a todos los padres y a todos los jugadores que cuando se compren una bota que tengan una placa. Evidentemente, entre las de gama alta, que valen un dinero, y a lo mejor hay gente que dice, mira, yo no me voy a gastar este dinero para un niño que tiene 12 años y se le quedan pequeñas, pero luego hay gama media que también ofrecen unas buenas prestaciones. Esto es importante. Y la segunda importante es que elijan bien los tacos, porque los tacos que llevan las botas no valen para todo. Hay tacos para césped natural, HG, SG, FG, SG,
Y hay tacos para césped artificial, ¿no? Que son el AG. El AG es el más habitual y es el mejor. Lo que pasa es que el AG vale para césped de tercera generación. Cuando el césped está muy pelado o son césped muy antiguos, aunque sean más feas, es mejor ir a un multitaco. No son más bonitas, pero sí, es mejor para la salud del futbolista, del pie. Pero bueno, en general, botas AG, tacos AG serían lo ideal. Y la última recomendación, que la bota esté sujetita al pie, pero no sea más pequeño que el pie. Importante. O sea, esto de yo conozco un famoso futbolista que se ponía 2 números menos, bueno, pues no lo probéis vosotros. O sea, no lo probéis porque no es recomendable. Primero, no es recomendable. Segundo, no sé si es cierto. Es que hay bulos. Una leyenda son urbana, leyendas sí, urbanas que corren porque... entonces, no, que sea de su número. Y esto es importante porque tú tienes que comprar la bota que se adapta a tu pie. Igual que todos tenemos manos distintas, pies distintos, correcto, caras distintas. Hay pies que son muy anchos y no se pueden meter en ciertas hormas que son muy estilizadas. Y hay pies que son muy estilizados y te permiten hormas más estilizadas. El niño y el futbolista tiene que encontrar aquella marca y dentro de las marcas aquel modelo en el que él siente que tiene tacto con el balón, pero no le oprime la bota lo suficiente. Y esto es personal e intransferible. Sí, no, totalmente de acuerdo. Cada pie es un mundo. No existe el modelo ideal, la marca ideal o la bota ideal. Es imposible. Por lo que te decía, ahora sí, una enciclopedia andante. Te agradezco de verdad, de corazón, porque para nosotros que somos un poco principiantes en este mundo de los podcasts y demás, pues empezar con personas como tú pues es un privilegio, es una clase magistral, una masterclass, que espero que nuestros chicos lo aprovechen y toda la gente que va a ver esto, pues esto lo pondremos en redes sociales y esas cosas. Pues un placer, un gusto, Ángel, y nuestra casa está, ya lo sabes, Antonio, para cuando quieras. Un placer, el placer es mío. Por haber podido compartir este ratito contigo. Ya me gustaría compartir más ratos que siempre son agradables y constructivos. Y nada, lo dicho, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí conmigo y yo creo que estoy a vuestra disposición y a la disposición de los oyentes. Un placer, Ángel. Muchas gracias. Cuídate.